Vamos ubicándonos allí en Hechos capítulo 7. Estamos estudiando este libro tan importante para la doctrina de la iglesia neotestamentaria, el comienzo, la historia de lo que es la iglesia y lo que hemos visto hasta ahora. Vamos a hacer un pequeño repaso allí en Hechos 7. Ya vimos cómo Esteban está usando la historia de la nación de Israel para mostrarle a sus líderes su error y su oportunidad, porque realmente tienen la oportunidad allí de recibir el reino. El error, resistir a Dios y su plan constantemente desde el comienzo de la historia de Israel hasta la fecha, y la oportunidad es recibir el reino reconociendo que Jesús es el Rey, el Señor, el Mesías, ese Rey enviado por Dios. Vimos también 4 ejemplos de cómo Israel resistió al Espíritu Santo. Primero allí en Hechos capítulo 7, versículo 1 al 16, con José. Aquí en Hechos 7 estamos viendo que se presenta eso de la envidia. Los gobernantes no quieren a Jesús que reine sobre ellos. Luego en Hechos 7, 17 hasta el 29, así como pasó con Moisés y los judíos estando en Egipto, ellos están rechazando rechazaron a Moisés, aquí están rechazando a Jesús para que no sea ese gobernante y juez sobre ellos que Dios puso. Luego en Hechos 7, 30 al 43 es otro ejemplo de Moisés, y estamos hablando allí, hablamos de la idolatría. ¿Recuerdan lo que pasó? Cómo cambiaron este Dios vivo y verdadero por una religión muerta, por la tradición. Y luego que hemos visto en Hechos 7, 44 al 50, cómo Esteban, cuando ya habla de David y de su deseo de construir el templo, y allí vimos algo increíble que fue la altivez, porque realmente a pesar de tener un buen deseo, pero una mala idea, porque poder pensar que podemos hacer las cosas mejor que Dios, eso es altivez. Hoy vamos a ver el pasaje de ya la aplicación práctica. Pues en este punto ya Esteban va a dejar de defenderse y va a dejar de hablar de la historia de Israel, y es el momento para que el mensajero de Dios aclare este mensaje de Dios para el pueblo, para los líderes de Israel. Recordemos que este es el punto clave, de todo el libro de los Hechos. Este es, en Hechos 1, 6 al 8 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que el Señor Cristo mandó a sus discípulos a predicarle a los judíos y a ofrecerles el reino físico, el reino mesiánico. Entonces los apóstoles están siendo muy obedientes al Señor y únicamente están predicándole a los judíos, anunciando la segunda venida de Cristo, y el establecimiento del reino, o sea, el milenio, ¿ok? Con base en una condición, y es el arrepentimiento de estos judíos. Aquí en Hechos 7 es algo tremendo porque es su última oportunidad. Además, Esteban es el último mensajero y este es su último mensaje. Todo esto es lo que vamos a ver esta mañana. Por eso el mensaje de esta mañana se llama: Israel sigue resistiendo al Espíritu, el gran rechazo y aplazamiento del reino. Y vamos a leer Hechos 7, 51 al 60, que no es muy largo. Dice así la palabra de Dios: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él,
Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vamos a orar. Señor Padre amadísimo, Dios todopoderoso, gracias te damos esta mañana porque tenemos la oportunidad de entender y comprender la historia de la iglesia, la historia de lo que somos nosotros. Pero Padre, que todas esas maravillas, tu palabra, la contundencia, la coherencia, la consistencia, nos lleve a comprender la aplicación de esta mañana, Señor, para que nos lleve a someternos y a obedecerte y a servirte cada día más y mejor, Señor. Que a través del gran rechazo y el aplazamiento del reino veamos la gracia tan grande que has traído a los gentiles y por lo que ahora existe tu iglesia, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti a pesar de todo. Te lo pedimos y te lo rogamos a través de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, allí en esto de que Israel sigue resistiendo al Espíritu, el gran rechazo y el aplazamiento del reino, pues vamos a ver primero que todo que los líderes de Israel siguen resistiendo al Espíritu, resisten al Espíritu. En los versículos 51 al 53, vea lo que dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Lo que vamos a ver en estos 3 versículos es que Esteban les hace y les lanza 3 tremendas acusaciones, 3 acusaciones a los líderes de Israel. Y la primera acusación está precisamente en ese versículo 51 que les acabo de leer. Él dice: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. O sea, les está diciendo: ¿sabe qué? Ustedes, como sus padres, están resistiendo al Espíritu. O sea, ellos están resistiendo al Espíritu Santo, así como sus padres, ¿sí? Nosotros sabemos muy bien, aquí en este punto, aquí ya sabemos lo que Dios quiere. Dios quiere establecer su reino físico sobre la tierra por medio de la nación de Israel. Ahora, pero también hemos visto claramente, una vez tras vez, que los líderes de Israel se oponen a este plan, porque ellos no quieren reconocer a Jesús como su rey. Entonces, por eso Él les está diciendo: ¿saben? Ustedes están resistiendo al Espíritu Santo. Pero la segunda acusación en el versículo 52 les dice: ¿sabe? Ustedes como sus padres mataron al profeta Jesucristo. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Ahora, esta pregunta, ahora la vamos a mencionar, más adelante la vamos a ver un poco más profundamente con una aplicación muy importante. Pero ahora lo importante es fijarnos que así como los padres, ellos también persiguieron a los profetas, también. Estos líderes de Israel hicieron lo mismo, que lo que ellos hicieron con los profetas, los padres, aquí ellos hicieron lo mismo con Cristo. Si nosotros observamos bien, podemos ver que Esteban es muy claro en señalarles el pecado a los líderes y también su culpabilidad, entregadores y matadores, les dice. Pero les lanza una tercera acusación en el versículo 53. Le dice: ellos como sus padres, o sea, ustedes como sus padres no han guardado la ley de Moisés. Ustedes tampoco han guardado la ley de Moisés. Sus padres no la guardaron, ustedes tampoco la están guardando, les dice. Dice el versículo 53, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles, imagínense, y no la guardasteis. Esteban está llamándolos al arrepentimiento, es decir, Esteban los está invitando a que reconozcan su pecado, a que acepten su culpabilidad. Y es el llamado que Dios siempre hace a cualquier ser humano: acepte su pecado, reconozca su culpabilidad, arrepiéntase, ¿sí? Así ellos, cuando si de verdad van a confesar su pecado delante de Dios y le van a pedir perdón por lo que le han hecho a su Hijo Jesucristo, y todo se hubiera arreglado, ¿ok? Pero no fue así, desafortunadamente. Porque aquí lo segundo que vamos a ver esta mañana es que los líderes de Israel rechazan el reino. Ya lo que dice el versículo 54 al 60, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y le dijo: aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos
y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vea la Biblia como es exacta: durmió, no murió, durmió. Ahora, con este último pasaje de Hechos 7 vemos la decisión que los líderes de Israel toman. Y esta decisión vamos a ver que hace que se inicie una transición en el libro de los Hechos. Pero primero veamos la convicción de los líderes. Vamos a ver por qué había convicción, por qué podemos decir que realmente el Espíritu Santo está haciendo una obra tremenda en la vida de ellos, por qué tenían convicción de su pecado, por qué tenían convicción de su culpabilidad. La convicción de los líderes de Israel, vea el 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Ahora, cuando vemos una reacción de esta manera en un pecador, nosotros podemos estar completamente seguros que Dios le está convenciendo fuertemente de su pecado y de su culpabilidad. Entonces, ¿sabe qué pasa? Al pecador esto le duele. Le duele. Por eso se enfurece, por eso cruje los dientes, porque le duele. Ahora recordemos algo tremendo, porque no podemos pasar por alto esto que vamos a decir. Recuerden que estos líderes de Israel ya han oído la predicación de Juan el Bautista, ya han oído la predicación de los apóstoles, y aquí están escuchando la predicación de Esteban. Ya imagínense todo lo que han escuchado ellos. Y además también han visto las señales que confirman este mensaje. Y una de estas señales fue la resurrección de Cristo de entre los muertos. Esta precisamente, lo que vemos aquí, es la reacción que podemos esperar de un pecador bajo tanta convicción del Espíritu Santo sobre su vida. Y eso es lo que estaba pasando. El Espíritu Santo tiene una convicción tremenda sobre estos líderes de Israel. Ahora, esto no nos debe extrañar. Recordemos lo que dice en Hechos 5, 29 al 33. Esto ya había pasado. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo estas cosas, ¿qué? Se enfurecían y querían matarlos. La misma reacción, porque había convicción del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver que los líderes entonces ya se encuentran en una encrucijada. La encrucijada de los líderes de Israel. Miren lo que dice el versículo 5 al 16. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La encrucijada porque este es el momento. Es ahora que los judíos pueden responder correctamente, aceptar a Jesucristo como el Mesías y recibir el reino, y todo hubiera sido así. Aquí Esteban es interesante porque ve al Hijo del Hombre, un título que recibe Jesucristo, a la diestra de Dios. Entonces esto puede ser el cumplimiento de la profecía, es decir, el cumplimiento de las mismas palabras del Señor Jesucristo en Mateo 26, 64, cuando el Señor dijo, Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veráis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Pudiera ser el cumplimiento de esa profecía. Puede ser el cumplimiento también de esa famosa profecía que está en el libro de Daniel, Daniel 7, 13 al 14, vea lo que dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Así su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, su reino es uno que no será destruido. También es el cumplimiento de esa profecía. Pero es interesante porque aquí también Esteban dice que ve los cielos abiertos. Y esto es algo que solamente ocurre como unas 3 veces en la historia. Solamente. Los cielos se abrieron durante la primera venida de Cristo, cuando Cristo se manifestó públicamente en su primera venida. Recordemos lo que dice Mateo 3:16. Y Jesús
después que fue bautizado, subió luego el agua, y aquí los cielos fueron, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Otra cosa interesante, los cielos se abrirán cuando Cristo se manifieste por segunda vez, o sea, públicamente en su segunda venida. Vea lo que dice Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y la tercera vez, esto que sigue sí que es interesante, porque los cielos se abrirán para un arrebatamiento. Es Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, he aquí que una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, si aquí la mayoría, algunos saben, y si usted también sabe algo sobre lo que son las frases y las palabras claves en la Biblia, en el estudio de la Biblia, entonces, con lo que dice, porque aquí dice, aquel día, vea lo que dice en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día, hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, usted ya sabe, porque este mismo día, el discurso de Esteban, ¿por qué en la Biblia se llama aquel día? Aquel día. Y es simplemente, ¿sabe por qué? Porque pudo haberlo sido. Pudo haber sido aquel día. Recordemos que en Hechos 7, todo está listo para el cumplimiento de las profecías de los eventos por venir. Entonces, si los líderes de la nación de Israel se arrepienten, ¿sabe qué? Todos los eventos sucederán, hubieran ocurrido. ¿De qué estamos hablando? Primero, el arrebatamiento de la iglesia. ¿De qué está hablando? Preguntémonos, ¿cuándo empezó la iglesia? ¿Cuándo empezó el cuerpo de Cristo, el conjunto de los nacidos de nuevo, tanto judíos como gentiles? Ya sabemos que Dios reveló este misterio hasta Pablo, ¿recuerdan? Que lo leímos en Efesios. El cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta el apóstol Pablo. Pero, ¿cuándo empezó la iglesia? La respuesta es Hechos 2. Con la venida del Espíritu Santo a la tierra, los primeros creyentes nacieron de nuevo. Todo está listo entonces para el arrebatamiento pretribulación, que se llama, o el arrebatamiento de la iglesia. El cielo está abierto, los creyentes están ahí. Si los judíos se arrepienten, Cristo arrebata a los cristianos, los nacidos de nuevo. ¿Y qué hubiera pasado? La tribulación empieza. Pero además, hablando de la tribulación, el segundo evento por venir, los 7 años de la 70ª semana de Daniel, exactamente como la profecía de Daniel 9, 26, 27. Vea lo que dice. Daniel 9, 26, 27. Y dice: y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre, la abominación, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, después de la crucifixión del Mesías, solo quedan 7 años más, la segunda venida y el reino mesiánico. Entonces son los 7 años de la tribulación, 7 años, la segunda venida y luego el reino mesiánico. La 70ª semana de Daniel, entonces, si los judíos en Hechos 7 se arrepienten, Cristo arrebata a la iglesia y ¡pam!, la tribulación comienza de una, sin espera. Y lo tercero, la segunda venida del Mesías y el establecimiento del reino mesiánico, o sea, el milenio. Después de los 7 años de tribulación, como Pedro lo había dicho en Hechos 3, 19 al 21, dice: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios
por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Es cuando Cristo viene, eso es la segunda venida, para establecer ¿qué? Su reino. ¿Cuál es su reino? El milenio. Todo esto sin los 2000 años de la época de la iglesia que Dios no había revelado hasta entonces. Todo esto hubiera podido haber ocurrido, todo. Pero los judíos tenían que reconocer su pecado y tenían que arrepentirse. En este punto entonces llegamos a ¿cuál fue la decisión de los líderes de Israel? Versículo 57 al 60. La decisión de los líderes de Israel, vea lo que dice. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ahí aparece en escena, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Imagínense el corazón y el espíritu de Esteban. Y habiendo dicho esto, durmió. Lastimosamente no sucedió como pudo haber sucedido, porque los judíos no se arrepintieron. Y como ellos no se arrepintieron, más bien mataron al mensajero otra vez. Ya han matado a Jesucristo, aquí están matando a Esteban. Por esto no recibieron el reino. No se arrepintieron, no recibieron el reino. Pero aquí la transgresión de ellos llegó al colmo, es decir, a un momento y a un punto que es insuperable e intolerable. Dios los dejó por un lado para llevar su bendición y su salvación a los gentiles. Recordemos lo que la palabra de Dios nos dice en Romanos 11:11, que ya lo estudiamos. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, o sea, la restauración futura de Israel es. Por eso los judíos siguen siendo el pueblo de Dios, pero ahorita el Señor los apartó por un tiempo, un silencio. Pero por su transgresión, ahí está, ¿vino qué? La salvación a los gentiles para provocarles a celos. Es por razón de ellos la salvación nuestra, porque todo gira alrededor del pueblo de Dios, pero por eso fue que nació la iglesia, por la transgresión de ellos. Las escrituras nos declaran que Dios no volverá a poner su atención sobre Israel hasta que termine la época de la iglesia, o sea, hasta después de la época de la iglesia. Es decir, hasta que termine su obra entre los gentiles. Leamos lo que dice Romanos 11:25. Vea lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio, para que no seáis arrogantes, como los que se creen judíos y no lo son, y se apropiaron de las promesas de los judíos y creen que tienen derecho a las señales y son arrogantes. Ojo, no lo son. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel el endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Ok? Debido al rechazo de los judíos, aquí en Hechos 7, Dios aplazó la venida del reino unos 2000 años. Ahora, volvamos a lo que les había dicho, a Hechos 7:52, para que profundicemos en esa pregunta. Vea la pregunta que se hace aquí Esteban a ellos, y obviamente guiado por el Espíritu Santo. Dice: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, o sea, los que profetizaron la venida de Jesús, de quien vosotros ahora habéis sido ¿qué? Entregadores y matadores. Imagínense, les señala el pecado, la culpabilidad, todo. Ahora, llegamos aquí porque hay una aplicación práctica. ¿Cuál es? La pregunta: ¿a cuál de los profetas no persiguieron los líderes de Israel en el Antiguo Testamento? La respuesta es a ninguno. O sea, a todos los persiguieron. O sea, no se escapó uno solo. No se escapó un solo profeta, ¿sí? Ninguno de ellos fue bien recibido por su congregación, ninguno de ellos logró ver un avivamiento en Israel, es decir, un movimiento de arrepentimiento, así como Jonás sí lo pudo ver en Nínive, entre los gentiles de Nínive. Ahora hagámonos una pregunta, entendiendo esto para aplicarlo a nosotros, para sacarle el jugo. Ahora, ¿cuándo fue que Dios mandó a los profetas a Israel? O sea, hagamos la pregunta de otra forma: ¿cómo estaba, en qué situación o en qué condiciones, o cómo estaba el pueblo de Israel cuando Dios les mandó a esos profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel, Malaquías, etcétera, etcétera? La respuesta es que los profetas, los grandes predicadores del Antiguo Testamento, fueron enviados durante los tiempos de los reyes.
después de Salomón. O sea, fueron enviados durante el tiempo de apostasía. Cuando el pueblo de Dios, los de Israel, se apartaban y se alejaron de la palabra de Dios. Ahí fueron enviados. Ahora, apliquémonos eso a nosotros. ¿Cómo? ¿Sabe usted cómo son los postreros tiempos de la iglesia? La respuesta, son iguales, son de apostasía. Es lo que estamos viviendo. Vea lo que dice en 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, ¿son tiempos de qué? Apostasía. Estamos en tiempos de apostasía. O sea, ya vemos la apostasía. Ya vemos la apostasía. Vamos a leer lo que es una descripción de la iglesia de hoy en día. Ahí mismo en 1 Timoteo 4:3-4. Dice, prohibirán casarse. Estos que acabamos de leer, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse y se toma con acción de gracias. Y aún ahora ya vemos los apóstatas. Así son muchos de los pastores y pastoras, que eso no existe pero lo hay, de hoy en día. Vea lo que dice 2 de Timoteo 3:1-8. 2 de Timoteo 3:1-8, vea lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas, o sea, las mujercillas cargadas de pecados, siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, o sea que también resisten al Espíritu Santo. Hombres corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe. O sea, ya sabemos qué esperar. Y amados hermanos, se los digo, todo va a ir de mal en peor. Y eso no es falta de optimismo, sino es ser realista. No habrá ningún avivamiento en la iglesia. La iglesia como un todo va a fallar. Ahora, lo que puede haber es avivamiento en cada uno de nosotros y cada uno decide. Otra pregunta muy importante. ¿Sabe usted qué es lo que Dios quiere durante los tiempos de apostasía? O sea, ¿qué quería Dios cuando había apostasía en el Antiguo Testamento? Durante esos tiempos, ¿qué quería el Señor? La respuesta está en la Biblia, no tenemos que inventarla. 1 de Timoteo 4:1-16. Voy a leer, es un poquito extenso, son 16 versículos, pero no importa. Vea lo que dice 1 de Timoteo 4:1-16. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse y se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, porque tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.
No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate de estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Dios quiere predicadores bien nutridos con las palabras de la Escritura, predicadores bien nutridos con la sana doctrina. Estamos llenos de predicadores que se paran aquí a decirle cosas que a usted le gustan, a divertirlos, a echarles cuentos, a echarle historias, se mueven con mucha agilidad, son muy dinámicos, hablan una cantidad de cosas, pero no enseñan la Biblia. Esto es así porque Dios quiere que prediquemos Biblia, 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 Biblia y más Biblia. Es decir, abundancia de palabras. Vea lo que dice 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Segunda de Timoteo 4, 1 al 5 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, apostasía, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta aflicciones, haz obra evangelista, cumple tu ministerio. La palabra de Dios es muy clara. Yo le pregunto, ¿usted es un predicador de esos? Porque acuerde que todos debemos predicar, o sea, compartir la palabra de Dios a los demás. ¿Usted es un predicador de esos? ¿O es uno que acomoda historias y cuenta o predica la palabra de Dios? Esto te lo pregunto porque estamos viviendo en los días de apostasía. ¿Es usted uno de los que se ocupa de la sana doctrina? Porque aquí en Hechos 7:60, vea lo que dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí estamos, Esteban acaba de perder su vida por la causa de Cristo. Por eso murió Esteban. Por la causa de Cristo. Y aún muriendo le suplicó al Señor que los perdonara, pero sabemos que el Señor ya no. Cuando Cristo lo hizo, sí, les dio otra oportunidad, y esa oportunidad era Esteban. Era ese ahí en Hechos 7. Ya era su último mensajero, última oportunidad, último mensaje. Y él aún le pidió al Señor, pero el Señor dijo que no. Ojalá, hermanos, que durante estos tiempos de apostasía que estamos viviendo y las cosas se pongan bien difíciles, seamos tan fieles como Esteban. Hermanos, Dios nos ha llamado para que nosotros, su iglesia, sus hijos, nos ocupemos de la sana doctrina, que es creer la palabra, predicar la palabra. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás haciendo eso? Tú has escuchado claramente hoy la palabra de Dios y has visto cómo Israel, por la dureza de su corazón, siempre ha resistido al Espíritu Santo de Dios, siempre. Recuerda que los judíos no quisieron someterse al que Dios colocó como Señor y Salvador del mundo. Ellos rechazaron a Jesucristo. Hoy debes tomar una decisión. ¿Te vas a someter a Dios o vas a seguir siendo rebelde? ¿Te vas a someter a Dios y a su voluntad? ¿Va usted a reconocer que usted es un pecador? ¿Usted se va a arrepentir y está dispuesto a colocar su fe en el Señor Jesucristo? Si es así, al final puede pasar aquí, alguien le va a ayudar, le va a aconsejar. Nosotros, hermanos, preguntémonos: ¿estamos resistiendo al Espíritu Santo en cuanto a lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida? ¿Estamos resistiendo al Espíritu Santo en cuanto a hacer lo que Dios quiere que hagamos con nuestra vida y con el tiempo que Él nos da? Hermanos, no resistamos al Espíritu Santo de Dios siendo apóstatas, porque es que podemos ser apóstatas muy fácil. ¿Cómo? Negando nuestras creencias con nuestras acciones. Eso es ser apóstata.
Dice que usted es hijo de Dios, pero vive como hijo del diablo. Eso es ser apóstata. Más bien sometamos nuestras vidas al Señor Jesucristo para vivir unas vidas de obediencia a Dios en lo que Él quiere que hagamos. Tomemos en nuestras manos la palabra de Dios con muchísimo amor, con toda dedicación. Conozcámosla por medio de la lectura, del estudio, de la meditación, de la memorización. Y hagamos su palabra. Hagamos lo que nos instruye, lo que nos manda, lo que nos enseña, lo que nos requiere para nosotros. Hermanos, después de nosotros conocer a Dios, tenemos una responsabilidad inmensa. Y esa responsabilidad inmensa es hacer que otros conozcan a Dios. Eso se llama evangelismo, compartir las buenas nuevas, compartir el evangelio, que otros conozcan a Cristo, para que ellos también reciban esa gran y maravillosa gracia de Dios en sus vidas. Ahora, nosotros hermanos, los que pronto estamos aquí, que hemos caminado un poco más en el Señor, tenemos la responsabilidad de invertir nuestras vidas en nuestros hermanos más jóvenes, en los más inmaduros, para que ellos también sean ese fruto que permanezca para la gloria de Dios. Por último, hermanos, durante esta época de la Odisea, de creyentes tibios, marquemos la diferencia siendo unos creyentes, siendo verdaderos discípulos de Cristo, que creemos, vivimos y enseñamos la Biblia. Que eso sea lo que nos caracterice en estos días de la Odisea. Señor Padre amado, gracias por tu palabra, porque tu palabra es la verdad, Señor, que ella cumpla ese propósito por el cual tú la enviaste, que corre y sea glorificada entre todos nosotros esta mañana. Tenemos mucha necesidad de ti, Señor, haz la obra en cada uno, Señor, y ayúdanos. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias, Señor, y te pedimos esto en el precioso único nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.